Morir para ser yo. Bestseller del New York Times. Un viaje interior de sanación y transformación. Una historia de superación y esperanza. Un relato esclarecedor de lo que nos aguarda tras la muerte y el despertar final. Uno de los testimonios espirituales más lúcidos y poderosos de nuestro tiempo. Autora, Anita Moorjani. Resumen en español por JMLA. Morir para ser yo es un bestseller, un maravilloso libro que ha tocado la vida de millones de personas en todo el mundo. Su mensaje de esperanza, amor y transformación continúa inspirando a muchos de nosotros a vivir una vida más plena y a crear un mundo más compasivo. El legado de Anita nos recuerda que la sanación es posible, que la transformación es un proceso continuo y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Ella representa la verdad de que todos tenemos un poder interno y sabiduría para trascender hasta las situaciones más adversas de la vida. Anita es la prueba viviente de esta posibilidad. Primera parte, introducción y contexto personal de Anita Moorjani. Introducción al libro y propósito. Morir para ser yo, es una autobiografía de Anita Moorjani que detalla su experiencia cercana a la muerte, SM, y la transformación personal que resultó de ella. El libro no solo narra la historia de su lucha contra el cáncer y su milagrosa recuperación, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. El propósito de Anita es compartir sus aprendizajes para inspirar a otros a vivir una vida llena de amor, autenticidad y autoaceptación. Contexto personal y antecedentes de la autora. Anita Moorjani nació en Singapur el 16 de marzo de 1959 y creció en Hong Kong, en una familia hindú tradicional. Desde temprana edad, Anita se encontró dividida entre las estrictas expectativas culturales y religiosas de su familia, y su deseo de encajar en la sociedad occidental en la que vivía. Esta tensión entre dos mundos, la llevó a experimentar una gran cantidad de estrés y ansiedad, lo que influyó en su desarrollo emocional y mental. Anita era una niña sensible, que siempre sintió que no encajaba completamente en ninguno de los dos mundos. En su adolescencia y juventud, la presión para cumplir con las expectativas de su familia, como un matrimonio arreglado y seguir las tradiciones, contrastaba con su deseo de vivir una vida más libre y moderna. Esta dicotomía la llevó a una constante lucha interna y a la sensación de no ser suficiente, tanto en su entorno familiar como en la sociedad occidental. Desarrollo de la enfermedad. En 2002, a la edad de 43 años, Anita fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático. Durante los siguientes 4 años, su condición se deterioró a pesar de los numerosos tratamientos convencionales y alternativos que probó, incluyendo quimioterapia, medicina ayurvédica y tratamientos energéticos. A medida que su salud empeoraba, Anita se encontraba luchando no solo contra el cáncer, sino también contra el miedo abrumador y la desesperanza. La batalla de Anita contra el cáncer estuvo marcada por múltiples recaídas y la constante incertidumbre sobre su futuro. Durante este tiempo, experimentó un profundo miedo a la muerte y una sensación de impotencia. A pesar de los tratamientos agresivos, el cáncer continuó avanzando, afectando gravemente su calidad de vida y dejándola física y emocionalmente agotada. El punto crítico, la experiencia cercana a la muerte. El 2 de febrero de 2006, Anita cayó en coma después de que sus órganos comenzaron a fallar. Los médicos le dieron pocas horas de vida y su familia se preparó para lo peor. Fue durante este estado de coma que Anita experimentó su SM, un evento que cambiaría su vida para siempre. En este estado, Anita describe una sensación de libertad y expansión, sintiéndose más viva que nunca antes. Durante su SM, Anita sintió una conexión profunda con el universo y experimentó un amor incondicional que nunca había sentido en su vida física. En este estado, comprendió el verdadero propósito de su vida y la naturaleza de su enfermedad. Sintió una paz y claridad absolutas y se dio cuenta de que todo lo que había experimentado en su vida tenía un propósito y una razón. Transformación y curación. Después de su SM, Anita despertó del coma, para asombro de los médicos y su familia. En cuestión de semanas, su cáncer comenzó a retroceder a un ritmo que los médicos no podían explicar.
Para el 9 de marzo de 2006, un poco más de un mes después de haber caído en coma, ya no había evidencia de cáncer en su cuerpo. Anita atribuye su curación milagrosa a la transformación interna que experimentó durante su SM y a su nuevo entendimiento de la vida y la salud. La recuperación de Anita desafió toda lógica médica y dejó a los profesionales de la salud perplejos. Su rápida sanación se convirtió en un testimonio vivo de la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Esta experiencia transformadora la llevó a dedicarse a compartir su historia y los valiosos aprendizajes que obtuvo de su SM con el mundo. Segunda parte, la experiencia cercana a la muerte, SM. El coma y la transición. En el punto más crítico de su enfermedad, Anita Moorjani cayó en coma el 2 de febrero de 2006. En este estado, sus órganos comenzaron a fallar y los médicos informaron a su familia que le quedaban pocas horas de vida. Fue durante este coma que Anita tuvo su experiencia cercana a la muerte, SM. Aunque su cuerpo estaba inconsciente, ella describe sentirse más consciente y viva que nunca, con una claridad y perspectiva totalmente nuevas. Sensaciones y percepciones durante la SM. Durante su SM, Anita experimentó una sensación de libertad y expansión que nunca antes había sentido. Describe cómo se sintió libre de las limitaciones de su cuerpo físico y de cualquier dolor o malestar. Anita percibió una conexión profunda con todo lo que la rodeaba y tuvo una comprensión clara y directa de la naturaleza de la vida y la muerte. Fue capaz de ver y oír todo lo que sucedía a su alrededor, incluso las conversaciones que tenían lugar entre su familia y los médicos en la habitación del hospital. Anita también sintió que podía estar en varios lugares al mismo tiempo y percibir eventos que ocurrían en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, describe cómo podía ver a su hermano en un avión, apresurándose a llegar al hospital, y escuchar las conversaciones de los médicos en el pasillo. Esta percepción multidimensional y omnipresente le dio una comprensión profunda de la naturaleza de la conciencia y la interconexión de toda la existencia. Encuentro con seres queridos fallecidos. Durante su SM, Anita se encontró con seres queridos que habían fallecido, incluyendo a su padre y a su mejor amigo, Sonny, quienes la recibieron con amor incondicional y apoyo. Estos encuentros le proporcionaron una gran paz y comprensión sobre el propósito de su vida y el significado de sus experiencias. Su padre y Sonny le transmitieron que aún no era su momento de morir y que tenía un propósito que cumplir en el mundo físico. Estos seres queridos la ayudaron a entender que su vida tenía un propósito significativo y que su enfermedad y sufrimiento no eran en vano. La presencia de su padre y Sonny le proporcionó una sensación de seguridad y apoyo incondicional, lo que le permitió liberar muchos de los miedos y ansiedades que había acumulado a lo largo de su vida. Comprensión y sabiduría adquirida. Durante su SM, Anita experimentó una claridad y conocimiento extraordinarios. Comprendió que su enfermedad era el resultado del miedo y la falta de amor hacia sí misma. Sintió que el universo estaba compuesto de amor puro y que ella era una parte integral de este amor. Este entendimiento transformó su percepción de la vida, el miedo y la enfermedad. Comprendió que la verdadera curación venía de dentro, y que debía amarse y aceptarse a sí misma incondicionalmente. Anita también se dio cuenta de que muchas de las creencias limitantes y los miedos que había albergado durante su vida eran ilusorios y no tenían fundamento en la verdad universal que había experimentado durante su SM. Este nuevo entendimiento le dio una perspectiva completamente nueva sobre cómo debía vivir su vida, enfocándose en el amor propio y la autenticidad. La decisión de regresar a la vida. Anita se dio cuenta de que tenía el poder de elegir entre regresar a su cuerpo físico o permanecer en el estado de expansión y amor puro. Optó por regresar, porque entendió que aún no había cumplido su propósito en la vida y que tenía una misión que cumplir. Esta decisión fue impulsada por su deseo de compartir su experiencia y el mensaje de amor y autoaceptación que había recibido. La decisión de regresar a su cuerpo no fue fácil, ya que significaba enfrentar nuevamente el sufrimiento físico y los desafíos de la vida terrenal. Sin embargo, Anita sintió una profunda responsabilidad de compartir las verdades que había aprendido y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación y la realización. El regreso al cuerpo y la recuperación. Cuando Anita decidió regresar a su cuerpo, comenzó a despertar del coma de manera inesperada.
los médicos y su familia estaban asombrados por su rápida recuperación. En cuestión de semanas, su cáncer había desaparecido completamente. Esta curación inexplicable desde el punto de vista médico, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Anita, donde comenzó a compartir su experiencia y los aprendizajes obtenidos de su SM. Su recuperación rápida y completa fue un testimonio del poder transformador del amor propio y la intención positiva. Anita comenzó a dedicarse a estudiar y comprender más sobre la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y cómo estas dimensiones interaccionan para crear nuestra realidad física. Más adelante te explicaré cómo puedes obtener fácilmente el libro original en diferentes formatos, como impreso, Kindle o audiolibro. Si es de tu agrado este resumen, por favor, apóyame con tu poderoso like, suscríbete y activa la campanita, para que YouTube te avise y no te pierdas mi nuevo contenido. Así me ayudas muchísimo a llegar a más personas y al crecimiento del canal. También puedes compartir y sugerir este video con tu familia y amigos, ellos te agradecerán este mensaje poderoso de esperanza y empoderamiento, para una vida más plena y feliz. Continuamos. Tercera parte, reflexiones después de la experiencia cercana a la muerte, SM, y nuevo entendimiento. La conexión entre mente y cuerpo. Después de su recuperación milagrosa, Anita Moorjani comenzó a explorar la profunda conexión entre la mente y el cuerpo. A través de su SM, comprendió que sus pensamientos y emociones tenían un impacto directo en su salud física. En su vida anterior a la enfermedad, Anita vivía dominada por el miedo, la autocrítica y la ansiedad, lo que cree que contribuyó al desarrollo de su cáncer. Después de su SM, se dio cuenta de la importancia de vivir una vida centrada en el amor propio y la autoaceptación. Anita empezó a practicar la meditación y otras técnicas de autorreflexión para mantener una mente y un cuerpo saludables. Comprendió que el estrés, el miedo y la negatividad podían manifestarse como enfermedades físicas y que cultivar una mentalidad positiva y amorosa era esencial para el bienestar general. El poder del amor propio y la autoaceptación. Anita enfatiza que uno de los mayores aprendizajes de su SM fue la importancia del amor propio. Entendió que la falta de amor y aceptación hacia uno mismo puede manifestarse en enfermedades físicas. Durante su SM, sintió un amor incondicional que la rodeaba y comprendió que debía replicar ese amor hacia sí misma. Este cambio en la percepción la llevó a vivir una vida más plena y saludable. Anita comenzó a implementar prácticas diarias de amor propio, como hablarse a sí misma con amabilidad, establecer límites saludables y priorizar su bienestar. También se rodeó de personas que la apoyaban y la amaban incondicionalmente, lo que reforzó su sentido de valía y autoestima. El desapego del miedo. Uno de los cambios más significativos en la vida de Anita tras su SM fue el desapego del miedo. Antes de su enfermedad, el miedo era una constante en su vida, miedo al fracaso, al rechazo, a no ser lo suficientemente buena. La SM le enseñó que el miedo es una ilusión y que vivir desde el amor es esencial para la verdadera sanación y felicidad. Esta comprensión la ayudó a enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva nueva y más positiva. Anita comenzó a vivir con más valentía y autenticidad, tomando decisiones basadas en el amor y no en el miedo. Esta transformación la llevó a explorar nuevas oportunidades y a vivir una vida más rica y satisfactoria. La interconexión de toda la existencia. Anita experimentó una profunda sensación de interconexión durante su SM. Sintió que todos los seres están conectados a un nivel fundamental y que somos parte de un todo mayor. Esta realización la llevó a valorar más las relaciones humanas y la importancia de la empatía y la compasión. Entendió que al sanar y amarse a sí misma, también estaba contribuyendo al bienestar de los demás. Esta comprensión de la interconexión la motivó a participar en actividades y causas que promovieran el bienestar común y la armonía entre las personas y la naturaleza. Anita comenzó a ver su vida y sus acciones como parte de un tapiz más grande, donde cada individuo tiene un papel importante que desempeñar. El significado del propósito de vida. La SM proporcionó a Anita una claridad sobre su propósito de vida. Se dio cuenta de que su misión era compartir su historia y el mensaje de amor y autoaceptación que había aprendido.
A través de sus charlas, escritos y talleres, Anita ha trabajado para inspirar a otros a vivir vidas auténticas y libres de miedo. Cree que cada persona tiene un propósito único, y que encontrar y seguir ese propósito es esencial para una vida plena. Anita encontró una nueva pasión en ayudar a otros a descubrir su propio propósito y a vivir de acuerdo con sus valores y deseos más profundos. Esta misión le dio un nuevo sentido de dirección y propósito en su vida. Desafíos tras la recuperación. A pesar de su milagrosa recuperación y nuevo entendimiento, Anita enfrentó varios desafíos al reintegrarse a la vida diaria. Tuvo que adaptarse a su nuevo estado de salud y a su nueva perspectiva de vida, lo que no siempre fue fácil. También se enfrentó al escepticismo de algunas personas sobre su experiencia y curación. Sin embargo, su convicción en la verdad de su SM y su deseo de compartir su mensaje la ayudaron a superar estos obstáculos. Anita también tuvo que lidiar con la presión de mantenerse fiel a sus nuevos principios y no recaer en viejos patrones de comportamiento. Este proceso de ajuste fue un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Cuarta parte, aplicaciones prácticas de los aprendizajes y transformaciones personales. La práctica del amor propio en la vida diaria. Anita Moorjani enfatiza que el amor propio no es solo un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se manifiesta en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Ella recomienda pequeñas acciones diarias que refuercen el amor propio, como tomarse el tiempo para disfrutar de actividades que nos hacen felices, cuidar nuestro cuerpo con buena alimentación y ejercicio, y rodearse de personas que nos apoyan y nos elevan. Además, destaca la importancia de ser amables con nosotros mismos, especialmente en momentos de desafío o fracaso. Anita sugiere llevar un diario de gratitud, donde se anoten las cosas positivas que suceden cada día, como una forma de enfocar la mente en lo bueno y cultivar una actitud de agradecimiento. También recomienda prácticas de autocuidado, como tomar baños relajantes, leer libros inspiradores y asegurarse de descansar adecuadamente. Eliminación del miedo y vivir con valentía. Uno de los principales cambios en la vida de Anita después de su SM fue la eliminación del miedo. Ella aprendió a enfrentar la vida con valentía y a no dejar que el miedo dicte sus decisiones. Para Anita, vivir sin miedo significa ser auténtico, seguir nuestros sueños y no preocuparnos excesivamente por el juicio de los demás. Ella sugiere técnicas como la meditación, la visualización positiva y el enfoque en el presente para ayudar a reducir el miedo y la ansiedad. Anita también habla sobre la importancia de enfrentar y liberar miedos profundamente arraigados, a través de terapias y técnicas de sanación emocional. Ella cree que al confrontar y liberar estos miedos, podemos vivir de manera más libre y auténtica. La importancia de la autenticidad. Anita subraya la importancia de ser auténtico y vivir de acuerdo con nuestros valores y deseos más profundos. Antes de su enfermedad, ella trataba de complacer a los demás y ajustarse a las expectativas sociales, lo que la llevó a una vida llena de estrés y autorrepresión. Post-SM, Anita aprendió a valorarse a sí misma y a vivir de manera auténtica, lo que ha llevado a una mayor paz y satisfacción en su vida. Ella anima a los lectores a descubrir quiénes son realmente y a vivir de acuerdo con esa verdad. Ser auténtico también implica aceptar nuestras imperfecciones y vulnerabilidades, y no tener miedo de mostrarlas a los demás. Anita cree que la verdadera fortaleza radica en la honestidad y la transparencia, y que esto fomenta relaciones más genuinas y profundas. Relaciones y conexiones significativas. Anita también reflexiona sobre la importancia de las relaciones y las conexiones significativas en nuestras vidas. Durante su SM, sintió una profunda conexión con todos los seres y entendió que las relaciones basadas en el amor y el apoyo mutuo son esenciales para nuestra felicidad y bienestar. Ella recomienda cultivar relaciones que nos nutran y nos inspiren y alejarse de aquellas que son tóxicas o destructivas. Anita sugiere dedicar tiempo y esfuerzo a mantener y fortalecer las relaciones con familiares y amigos cercanos. Participar en actividades comunitarias y grupos de apoyo también puede ayudar a construir conexiones significativas y a sentirse parte de una red de apoyo. Espiritualidad y conexión con lo divino. Aunque el libro no se centra en ninguna religión específica, Anita comparte su creencia en una fuerza universal de amor y compasión que nos conecta a todos.
Su SM la llevó a una comprensión más profunda de la espiritualidad y la conexión con lo divino. Ella sugiere que cada persona encuentre su propio camino espiritual y explore prácticas que les ayuden a sentir esta conexión, como la meditación, la oración o pasar tiempo en la naturaleza. Anita cree que la espiritualidad es una experiencia personal y única, y que cada individuo debe encontrar lo que resuena con ellos. La práctica espiritual puede proporcionar un sentido de propósito, paz y conexión con algo más grande que uno mismo. Vivir en el presente y apreciar la vida. Una de las lecciones más importantes que Anita aprendió es la importancia de vivir en el presente y apreciar cada momento. Antes de su SM, solía preocuparse por el futuro y lamentarse por el pasado, lo que le impedía disfrutar plenamente de la vida. Después de su experiencia, ella adoptó un enfoque más consciente y apreciativo hacia la vida, valorando cada día como un regalo. Esta actitud ha transformado su experiencia de vida, haciéndola más rica y satisfactoria. Anita sugiere prácticas de atención plena, como la meditación y la respiración consciente, para ayudar a mantenerse en el presente. También recomienda actividades simples que traen alegría y gratitud, como disfrutar de la naturaleza, pasar tiempo con seres queridos y practicar hobbies. Impacto de compartir su historia. Desde su recuperación, Anita ha dedicado su vida a compartir su historia y los aprendizajes de su SM. A través de conferencias, talleres, y su libro, ha tocado las vidas de muchas personas, inspirándolas a vivir con más amor, valentía y autenticidad. Anita cree que compartir nuestras experiencias y aprendizajes puede tener un impacto poderoso en los demás, ayudándolos a encontrar su propio camino hacia la sanación y la realización. Compartir su historia también ha permitido a Anita conectarse con una comunidad global de personas que han tenido experiencias similares, creando un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Quinta parte, implicaciones más amplias y reflexiones finales. Implicaciones para la medicina y la sanación. Anita Moorjani reflexiona sobre cómo su experiencia desafía las concepciones tradicionales de la medicina y la sanación. Su recuperación inesperada y rápida del cáncer después de su SM pone en cuestión la comprensión convencional de la enfermedad y la salud. Anita sugiere que la medicina integrativa, que combina tratamientos convencionales con enfoques alternativos y holísticos, puede ofrecer una visión más completa de la sanación. También destaca la importancia de abordar no solo los síntomas físicos, sino también los aspectos emocionales y espirituales del bienestar. Anita aboga por una mayor colaboración entre la medicina convencional y las prácticas alternativas y por una visión más holística de la salud que considere al individuo en su totalidad, mente, cuerpo y espíritu. Ella cree que este enfoque integrador puede llevar a una mayor eficacia en el tratamiento y la prevención de enfermedades. El papel de la conciencia y la intención en la curación. A lo largo del libro, Anita subraya el papel crucial de la conciencia y la intención en la curación. Cree que nuestras creencias y pensamientos tienen un impacto directo en nuestra salud física. Durante su SM, Anita experimentó una conciencia expandida y una claridad profunda sobre la interconexión de mente, cuerpo y espíritu. Esta experiencia la llevó a concluir que cambiar nuestra mentalidad y vivir con una intención positiva puede tener efectos transformadores en nuestra salud y calidad de vida. Anita sugiere que la meditación, la visualización positiva y la afirmación de pensamientos constructivos pueden ser herramientas poderosas para promover la curación y el bienestar. También destaca la importancia de cultivar una actitud de gratitud y optimismo. Revisión de creencias personales y espirituales. Anita invita a los lectores a revisar y cuestionar sus creencias personales y espirituales. A través de su propia transformación, aprendió que muchas de sus creencias limitantes estaban basadas en miedos y condicionamientos culturales. Anima a las personas a explorar y encontrar su propia verdad, más allá de las expectativas sociales y religiosas impuestas. Esta autoexploración puede llevar a una mayor libertad y autenticidad. Anita sugiere que cada persona debe tomarse el tiempo para reflexionar sobre sus creencias y valores y preguntarse si éstas realmente les sirven y les ayudan a vivir una vida plena y auténtica. Ella aboga por la autoexploración y el cuestionamiento de las creencias heredadas para descubrir una verdad personal más profunda. La misión de vida y el impacto en los demás.
Una parte central de la transformación de Anita es su comprensión de su misión de vida. Después de su SM, se dio cuenta de que tenía un propósito que cumplir, el de compartir su historia y los aprendizajes obtenidos para inspirar a otros. A través de sus charlas, escritos y talleres, Anita ha impactado positivamente la vida de muchas personas, ayudándolas a encontrar su propio camino hacia la sanación y la realización. Cree que cada persona tiene un propósito único, y que descubrirlo y vivirlo es esencial para una vida plena. Anita anima a las personas a buscar y seguir su propio propósito, a escuchar su intuición y a tomar decisiones que estén alineadas con sus valores y deseos más profundos. Ella cree que vivir de acuerdo con nuestro propósito puede traer una mayor satisfacción y sentido de logro. Transformación personal y empoderamiento. El viaje de Anita es un testimonio de la capacidad de transformación personal y empoderamiento. De una vida dominada por el miedo y la autorrepresión, pasó a vivir con valentía, autenticidad y amor propio. Su historia inspira a otros a creer en su capacidad de cambio y a tomar las riendas de su vida. Anita enfatiza que todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y que el primer paso es amarnos y aceptarnos incondicionalmente. Anita sugiere que el empoderamiento personal comienza con la autorreflexión y la identificación de áreas en nuestra vida donde hemos cedido nuestro poder. Ella anima a las personas a reclamar su poder y a tomar decisiones conscientes para mejorar su bienestar y felicidad. Reflexiones sobre la muerte y el más allá. Una de las mayores lecciones de la SM de Anita es su nueva perspectiva sobre la muerte. Ella ya no teme a la muerte, viéndola como una transición a un estado de conciencia más elevado y conectado. Esta comprensión ha liberado a Anita del miedo a la muerte y ha cambiado radicalmente su forma de vivir. En lugar de temer al fin, ella abraza la vida con una apreciación y gratitud renovadas, sabiendo que la esencia de nuestra existencia es eterna y está conectada con un amor universal. Anita también reflexiona sobre cómo esta nueva comprensión de la muerte puede cambiar la forma en que vivimos y tomamos decisiones. Ella sugiere que al aceptar la muerte como una parte natural de la vida, podemos vivir con más libertad y autenticidad, sin ser paralizados por el miedo al final. Conclusión y mensaje final. En la conclusión de su libro, Anita reitera la importancia de vivir una vida basada en el amor, la autenticidad y la autoaceptación. Su mensaje final es uno de esperanza y empoderamiento. Todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y encontrar la sanación y la felicidad. Anita anima a los lectores a explorar sus propias verdades, a amar incondicionalmente y a vivir con valentía y autenticidad. Su historia es un poderoso recordatorio de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre tenemos la capacidad de encontrar la luz y la sanación dentro de nosotros mismos. Anita concluye su libro con un llamado a la acción, invitando a los lectores a tomar pasos concretos hacia una vida más plena y significativa. Ella cree que el cambio comienza con pequeñas acciones diarias y un compromiso con el amor propio y la autenticidad. Espero que este resumen te haya proporcionado una comprensión profunda y un buen adelanto de lo que podrás encontrar en el libro. Si lo deseas, puedes obtener el libro original con todos sus detalles y enseñanzas de gran valor, tanto en formato físico impreso, Kindle o en audiolibro. Te dejo los enlaces directos en la descripción y primer comentario de este video. Échale un ojo y lee gratis sus primeros capítulos en Amazon. Si te gusta para ti, o para regalar a un ser querido, entonces puedes adquirirlo fácilmente en tu formato preferido. Es mi deseo que haya sido de tu agrado este resumen. Por favor apóyame con tu like, suscríbete y activa la campanita, para que YouTube te avise sobre nuevo contenido. Me ayudaría muchísimo si me dejas un comentario con la frase, yo soy la fuerza que libera todo mi potencial. Así sabré que te ha gustado este resumen, y YouTube comprenderá que este video es bien recibido, y compartirá a más personas este mensaje de gran valor. Te deseo lo mejor y una lluvia de bendiciones. Aquí tienes otro video que te ofrece más herramientas y conocimientos para lograr liberar todo tu potencial. Agradezco mucho que me hayas acompañado hasta aquí, para continuar creciendo juntos. Muchas gracias por tu apoyo.